que ha sido también una pieza de la que quizás vamos a discutir más adelante, Matrimonio Aymara, que es otro mediometraje que los recomiendo muchísimo ver. Y además se ha desempeñado como productor de películas muy relevantes, entre ellas El Visitante, que se estrenó hace muy poco, y Los de Abajo, también una película muy reciente, de las que también nos vas a comentar un poquito del proceso. Y finalmente, y ahora justamente estamos hablando de eso, quizás nos va a contar Álvaro también del proceso de la película, que un poquito es el germen de esta nueva película que es Wiñay, que es un largometraje de ficción también muy sugerente. Álvaro, bienvenido a la UPB y es un gusto que puedas darnos esta suerte de conversatorio, pero también de masterclass Gracias. sobre la hija Cóndor y sobre tu obra. Gracias, Andrés. Gracias a la universidad por recibirme nuevamente, a la directiva, a los que han hecho posible, a los estudiantes, a ustedes que están acá. Para mí es siempre que vuelvo al UPB me agrada, porque el lugar es lindo, es muy amigable, me trae lindos recuerdos cuando venía a pasar las clases, ¿no? Y siempre considero que tengo una conexión con la universidad que la recuerdo con mucho cariño. Pues sí, como dices, es un largo camino para llegar en todo sentido, ¿no? Creativo, industrial también, para llegar a hacer esta peli. Y pues yo encantado de poder compartir mi experiencia en todos estos años trabajando en este rubro. Quizás algo que con lo que quisiera comenzar es que tú has estudiado comunicación. Sí, Y hay algunos directores que reniegan de su formación en comunicación, pero creo que evidentemente en este tiempo esos insumos se pueden ver también. Quizás nos puedes contar un poquito de tus experiencias en aulas, tus expectativas, lo que no has cumplido en aulas, pero esa formación y ese primer ejercicio de hacer cortos en la carrera, ¿cómo te ha servido para llegar a este punto? Y además, bueno, hay harta gente de la que está, bueno, no harta gente, pero hay gente que está acá que ha trabajado contigo en sí, esos sí, cortos, ¿no? justamente. Claro, que es Luis Brun, David Antonio, Alejandro también está por ahí, que somos ex compañeros de la universidad, digamos que en realidad una vez que eres compañero siempre, ¿no? Claro, creo que la universidad, como yo estudio comunicación porque tampoco es que quería estudiar cine, no voy a decir que desde niño, o sea, a mí me gustaban ver pelis, pero me gustaban muchas cosas que tenían relación con la narración. Me gusta mucho la narración, o sea escrita, audiovisual o en fotografía o pintura, todo lo que que cuenta algo siempre me ha generado inquietud. Y de alguna forma quería convertirme en un narrador y quizás estaba buscando el formato, ¿no? el medio para desarrollarlo. Y en la universidad creo que hemos coincidido en un tiempo donde había mucho interés en el audiovisual, mucha exploración. También estaba el tema del digital, como que se estaba democratizando un poco. Aparecían las primeras cámaras, estas High 8, D8, que eran mucho más accesibles, ¿no? Algunos estudiantes teníamos esas cámaras, o tenían, yo no la tenía al principio, pero la tenían en su casa, entonces ya traerla, hacemos algo. Y creo que el ambiente, como digo, era muy propicio porque éramos varios que estábamos en ese movimiento, ¿no? Incluso Martín, que estaba unos años antes, Martín Buló, que también estudió comunicación, se sumergió en ese movimiento con algunos compañeros, hicieron un grupo que se llamaba Los Jóvenes Elegantes, no me acuerdo mal, Claudia Raya donde, también estaba ahí. ¿quién? Claudia Claudia Raya. Araya, Paulandia, bueno, era un grupo interesante. Y bueno, nosotros que éramos de la misma generación hicimos otro grupo, y luego una generación o un año posterior hicieron otro. Entonces había un movimiento interesante, ¿no? El mismo Juan Cristóbal Ríos, que estaba acá Ujú. hace poco, también conformaba otro de esos grupos. Entonces era como que había muchas afinidades que se congeniaban y servía para hacer ejercicios casi didácticos, lúdicos, producción audiovisual, hacer cortos y mucha idea de qué estábamos haciendo realmente, pero aprendiendo en ese proceso, creo que eso ha sido fundamental. Genial. Hay una cuestión que para mí es importante, que creo que puedes contarnos un poco de eso. Muchas veces hoy día, cuando alguien quiere hacer cine, espera tener las condiciones ideales.
O sea, que llegue Netflix, te compre todo y tengas un contrato maravilloso y todas las condiciones materiales para poder hacer la película con la que has soñado. Mm. Evidentemente, tú has aprendido a lo largo del tiempo que en realidad no siempre te vas a encontrar con la película ideal, sino que la película ideal se va a encontrar contigo. Tú vas a tener que trabajar sobre eso. ¿Cómo es eso de tener que trabajar? Esa suerte de hazlo tú mismo y ser ingenioso, resiliente, etcétera, etcétera. ¿Cómo es hacer cine en Bolivia, ¿No? en un país en el que no hay condiciones materiales, industriales, etcétera, 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 ideales por lo menos? Creo que una cosa bueno, definitivamente es difícil hacer cine en cualquier parte. O sea, no solo en Bolivia, mismo, ¿has visto ahora en Argentina cómo está? Está muy difícil, en Argentina han quitado todos los fondos, entonces ellos tenían un hábito, digamos, tenían un método de trabajo que se los han cortado de repente y ahora están como buscando nuevas o reinventándose también, ¿no? Inmigrando. O sea, es una situación compleja, pero por ejemplo hay países que tienen fondos sostenidos como Chile, pero al ser sostenidos también tienen mucha demanda. O sea, tú aplicas con un proyecto y hay como 500 que compiten por una ayuda. Entonces nunca es fácil hacer películas. Lo que, digamos, lo que yo he podido hacer a través de los años es tratar de entender cómo funciona la industria del cine. O sea, cómo es que las películas pueden, digamos, cuál es el proceso más corto, entre comillas, para hacer una película sin tener que esperar años y años. Y creo que me ha servido mucho ser productor para eso también. O sea, porque no solo he trabajado mis películas, he trabajado películas para otras personas y he puesto eso en práctica y también he ido como puliendo mis técnicas, ponele, ¿no? O sea, desde cómo hacer una carpeta, ya no hago una carpeta como la hacía cuando estaba haciendo San Antonio, ahora tengo una forma de hacer carpetas mucho más visual. También entiendo qué es lo que le gusta a los fondos, que no siempre condice con lo que tú estás escribiendo. A veces tienes que escribir, si tienes una historia, tienes que adaptarla. O sea, que eso hace todo el mundo. A veces parece que fuera una especie de trampa, pero en realidad lo hacen todos. De hecho hay talleres y cursos para hacer eso, ¿no? Fuera de Bolivia. Entonces tú adaptas tu carpeta un poco según, sin traicionarte mucho, por supuesto, a ciertos fondos que saben que tienen la mirada sobre esos temas o incluso sobre tu región. No todos los fondos, o sea, Bolivia es aplicable para postular. Algunos sí, como Ibermedia, digamos, otros Visión Sudest, hay otros en Alemania, en Holanda, hay muchos fondos, pero también hay mucha demanda. O sea, hay muchos, es muy competitivo. Entonces, para ser competitivo, yo lo que he aprendido es que tengo que hacer carpetas muy sólidas, muy sólidas. Tengo que hacer un guión, una historia, que antes quizás se me ocurría algo y digo, vamos, filmemos, como Wiña, digamos que se me ocurrió y digo, vámonos a filmar. Y también entendí que tengo que trabajar un poco más el guión, o sea, tengo que quizás darle una vuelta, como decimos habitualmente, darle una vuelta al guión, trabajarlo en residencias o con asesores, buscar ayuda, no trabajar muy solo, tampoco, escribo muy solo, pero luego de tener unas versiones busco feedbacks, ¿no? Busco inputs de personas que ya también he aprendido a conocer en el camino, que sé que me pueden entregar inputs. Y después también lo que sé es dónde aplicar, y cómo armar coproducciones. Eso se aprende con el tiempo únicamente, ¿no? Armando networkings, eh, viajando, conociendo gente, visitando festivales de cine, conociendo gente que tiene el mismo interés que tú, la misma búsqueda que tú. Hoy por hoy mis dos coproductores de cabecera, digamos, Diego Sarmiento, lo conocí al hacer Matrimonio Aymara ya hace como 12 años y desde ahí hemos sostenido una amistad y hoy tenemos 4 películas juntos, ¿no? O sea, tenemos La hija Cóndor, también hemos hecho Diamante de la Yashira Jordán, que está en postproducción ahora, y hemos hecho 2 en Perú, donde yo soy el minoritario, ¿no? O sea, él es el mayoritario. Y también con Federico Moreira de Uruguay, que lo conocí al hacer Wiñay, él me hizo el sonido de Wiñay.
tiene el mejor estudio de Uruguay, el estudio más top de Uruguay. Entonces él hizo Wiñay porque le gustó el proyecto de Onda, me hizo toda la post de sonido. A partir de ahí hemos hecho varios proyectos juntos. Es mi coproductor en Los de Abajo también, y ahora es coproductor en La Hija, y ambos son coproductores en la nueva película que estoy escribiendo, que se llama Fantasía Chicha. Entonces, ese es un network que he elaborado, gente que está conmigo y yo estoy con ellos, impulsándonos en esta industria. Entonces, cada uno tiene un rol. El coproductor peruano también busca fondos en su país, el coproductor uruguayo busca fondos en su país, y yo busco los fondos internacionales, digamos, los difíciles, y el Promo Ibermedia. Entonces ya tengo como un esquema de trabajo que no siempre se da, pero sé que para conseguirlo tengo que fortalecer, como decía al principio, guión, carpeta, visión de director, porque nadie te da un peso si no presentas una visión de director, ¿no? Y también lo que pesa es el currículum. Mientras más películas tengo, no es que es más fácil, pero se me visibiliza de otra manera, ¿no? Entonces, es como que todo eso es un pack que yo trato de aprovechar para mis películas y para películas que estoy produciendo para otras personas, siempre y cuando me guste el proyecto de esa persona. Genial. Álvaro, comenzaste como documentalista. Tu primer documental fue verdaderamente muy exitoso, ¿no? San Antonio es un documental que pasa en la cárcel de San Antonio, que es la cárcel quizás más emblemática y más problemática de Cochabamba, y quizás nos puedes contar un poco ese proceso. Y tienes un documental que a mí me gusta mucho, que se llama Diario de Piratas. Esos son documentales, evidentemente, en los que estabas buscando tu voz, pero son documentales que inevitablemente tienen mucho de autobiográfico. No sé si nos puedes contar un poquito esa transición del documental a la ficción, y por otro lado también el proceso de trabajar o sea, no con personajes, sino con gente real, Claro, que está en medio de situaciones que son complejas, ¿no? bueno, sí, San Antonio, que ya tiene sus añitos, ¿no? O sea, chiste. Le hemos estrenado el Como todos 2000, nosotros. sí, le hemos estrenado el 2011, el 2010, si no me equivoco. Yo cuando la estrenamos tenía 25, 26 años, y cuando empecé tenía 23, 22, 23. Y claro, en realidad yo siempre me ha gustado la ficción. O sea, quiero decir, al tener esa iniciativa narradora, como dije al principio, quería hacer ficción. De hecho, todo el tiempo que invertíamos en la universidad y en todos los cortos que yo hacía, todo era ficción. Entonces me sentía muy distante del documental. Y como a esa edad yo ya quería hacer mi primera película, todavía no sabía cómo, pero quería hacerla y entendía que hacer el guión era el primer paso. Entonces estaba haciendo un guión que se llamaba ¿Qué tan lejos está Canadá? Se llamaba ese es el título. Eran de tres tipos que quieren irse a Canadá, que son de un barrio perurbano de Cochabamba, quieren irse a Canadá, pero intentan asaltar un banco en Cochabamba y no les sale bien. Y toda la película está narrada desde dentro de la cárcel, o sea, los tres, o al menos uno, ya no me acuerdo muy bien, ya estaba dentro de la cárcel contándole a otro preso cómo fue ese intento de irse a Canadá, ¿no? Y era como que la esperanza que mantenía viva él de algún día irse a Canadá. No sé, tenía 20. Y recuerdo que le mostré a un amigo el guión y me dice, me gusta mucho el guión, pero siento que tu descripción de la cárcel es muy occidental, ¿no? Barrotes. Entonces, o sea, yo tenía una idea de cómo son las cárceles en Bolivia, pero nunca había entrado. Entonces, un amigo mío, Raúl Ibarnegaray, que es músico, tal vez lo conocen algunos, él iba a hacer una gira por cárceles cochabambinas, haciendo un recital, ¿no? Para los presos ahí. Como Johnny Cash. Ah, sí, algo así, un poco más. Así. Eh, un poco más trovero, digamos, ¿no? Claro. Y yo le dije, pues yo voy, por favor, llévame porque estoy haciendo este guión y te filmo. Y entonces metí una cámara a las casas, a todas, entonces fuimos a todas a filmar, pero en San Antonio sentí una vibra diferente y como que conocí a estos presos internos, en realidad, que es el nombre, que conocí a uno que fue el que me conectó con todos los demás, con todo lo demás, ¿no?
y empecé a visitar, a frecuentar la cárcel y empecé a hacer un documental sin saber que estaba haciendo uno. O sea, estaba filmando la vida dentro de la cárcel a este personaje que era el Ramón Ojeda, se llama, de hecho es el argentino, ¿no? El gaucho de la película. Y él me presentó con otro chico me presentó a varios, pero el que me gustó era este Gary. Y Gary me dijo, te voy a presentar a mi brother, que es de la Mara Salvatrucha. Y me lo presentó a Lucifer, ¿no? Y los tres tenían una onda de que querían hacer el documental. Y eso era fundamental porque si no tienes ese apoyo, pues es muy difícil llevarlo adelante. Entonces empecé a visitar la cárcel y armé un teaser de 10 minutos con lo que tenía y se lo mostré a Martín, que justo Martín había hecho Lo más bonito en mis mejores años y estaba en sus mejores años posterior a la película, estaba en un muy buen momento, entonces yo lo llamé a Martín y le dije, che, tengo esto, y a Martín le gustó mucho y me dijo, quiero producirlo, o sea, quiero ser tu productor. Eh, entonces para mí era un espaldarazo enorme, entonces vamos para adelante, vamos a hacer un docu. Y ahí empecé a hacer un guión y que claro, creo que fue el punto donde entendí que tenía que hacer un guión para el documental y armar unos arcos narrativos para cada personaje, casi entendiendo que no sabía cuánto tiempo podía estar filmando, pero era muy fácil porque uno de ellos iba a salir pronto libre y yo estaba seguro de que iba a volver a entrar. O sea, sabía que eso, entonces dije, ahí está mi arco narrativo. El otro, igual. Y el gaucho, como era extranjero, sabía que iba a salir, iba a volver a su casa, ¿no? A reencontrarse con su familia. Entonces mi meta era llegar a ese punto de filmar el reencuentro con la familia, ¿no? Que no sabía cuándo iba a pasar, porque al bro le dieron 8 años y llevaba del año 2, o sea, a mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que y en ese documental entendí cómo, o aprendí, digamos, a relacionarme con estos personajes que eran muy explosivos a veces. Sabía que tenía que ganarme la confianza de ellos. A veces visitaba la cárcel sin cámara para compartir con ellos y era muy, muy, muy... He visto cosas muy, muy jodidas. Y claro que también la juventud te hace tener verlo con un poco más de digamos, no entender el riesgo realmente, ¿no? Más la voluntad por contar y describir, construir estos personajes que a mí me parecían muy, digamos que, o sea, me parecían, ¿cómo es que se dice cuando te conectas con ellos, ¿no? O sea, me gustaban mucho los personajes y también entendí que había una conexión conmigo, que era la parte maternal, ¿no? O sea, los tres eran hijos solamente criados por su madre y siempre que hablaban de la madre era como de lo único bueno que tenían porque sus vidas eran muy caóticas o muy complejas y su objetivo en el fondo era volver a la madre. Y yo como solamente crecí con mi madre, entonces tenía esa conexión con ellos y creo que por ahí es donde nos hemos ido conectando. Y la película básicamente es eso, ¿no? Trata de eso, de estos presos lidiando con ese encierro. Eh, y bueno, construyendo o destruyendo sus propios destinos. Y creo que eso me ha servido mucho después porque el documental le fue muy bien y la gente empezó a decirme, documentalista, eres documentalista. Entonces ya me pusieron como la... Pero a mí lo que me pasó es que también me enamoré del documental, o sea, al hacer el documental fue como que dije, wow, pues, quiero hacer otro documental porque me encantó quizás no tantos años, porque San Antonio fueron 4 años filmando, y claro, tenía otro proyecto de documental que era sobre los contrabandistas que entran a Bolivia con camiones de contrabando, y yo me imaginaba como esta dualidad que siempre trato que está, como que siempre me gusta construir, era como que un contrabandista y un policía, un grupo de policías persiguiendo contrabandistas. Ese era como que un proyecto que tenía. Y hice una carpeta, un guión de cómo se daba esta persecución, porque los policías como persiguiendo, pero no sabiendo a quién perseguir, los contrabandistas como yendo por rutas también perdidos, o sea, todos perdidos, era más o menos así el documental. Y escribí ese documental y me fui con el documental a Cuba, con el proyecto, a un taller de guión.
Y el profesor que tenía, Aldo Garay, gran documentalista uruguayo, me decía, me encanta el documental que tienes, pero no sé por qué no le encuentro vida, no encuentro que se conecta contigo. O sea, narrativamente está perfecto, o sea, tienes el plot, tienes todos los arcos, todos los puntos de giro, pero no sé por qué siento que sería como algo que no es, como que se conecta contigo, ¿no? Entonces, esos 10 días de trabajo con Aldo, Aldo no podía dar en la tecla de cuál era el problema con mi proyecto, y yo me sentí un poco excluido porque avanzaba con el resto de los proyectos y el mío se quedaba como atrás porque no podía él ayudarme y era, ¿no? Entonces, creo que él se sintió mal por eso, por no poder ayudarme, y el último día convocó a todos los asesores del taller y me hicieron como una intervención. Me pusieron así, me recuerdo que me sentaron en un restaurante y se pusieron los 4 ahí, ¿no? Ya vamos a trabajar hasta que esto tenga sentido. Y recuerdo que estuvimos muchas horas ahí hablando. Pero Álvaro, ¿por qué esto? Pero es que no entiendo, ¿no? Yo justificaba todo. Narrativamente, digamos, me parecía correcto. Creo que es que esto va así. Bueno. Y en algún momento me dijeron, porque ya era una sesión de terapéutica en realidad, más que una asesoría de guión, y me dijeron, pensad bien, ¿no? O sea, ¿de dónde? ¿Cuál es el germen de esto? Y ahí solamente recuerdo que dije, es que mi mamá lo hacía. Y ahí todos se pararon. Ah, no, entonces eso es lo que tienes que contar. No, tus personajes no son estos, no son, ¿no? El personaje es tu madre, ¿no? Y tienes que describir. Y dije, pucha, es cierto, ¿no? Entonces también ahí es como que en Diario de Piratas, sí, entendí la conexión con el personaje. Tuve que regresar a Bolivia y decirle, mamá, vas a actuar en mi documental. Y, y claro, he construido un arco narrativo en función a lo que conocía de ella. Básicamente la he ficcionado también. Eh, pero ha sido mágico hacerlo, sin duda. Entonces, bueno, esos han sido los procesos donde creo que del docu más visceral, como San Antonio, digamos, he pasado a hacer un documental un poco más narrativo, más de claqueta, si quieres, como hacen, bueno, que es muy habitual también, ¿no? Porque al final sigue siendo cine y estás guionizando. Y después de Diario de Piratas, creo que ya me entró o retomé la necesidad de escribir personajes ficticios, ¿no? Y empezar a ensayar nuevos guiones, así hice otro guión también, que no lo filmé, y, y ya me embarqué en la construcción de personajes, ¿no? ¿Tú crees que hoy día se puede hablar de esta manera tan tajante entre ficción y documental? Creo que no, ¿no? O sea, siempre ha sido una discusión acerca de que cuán documental o cuán ficcionado está una película, pero nosotros que vemos mucho cine, quizás que lo vemos casi hasta por obligación, es que ya esa línea es cada vez más difusa. Yo hace poco he visto un documental que se llama Al Este en Zapata, al Oeste en Zapata. Un documental que me parece increíble, la narrativa, la construcción de los planos, que dice, no puede ser documental esto, o sea, tiene que estar armado, pero realmente el bro ha trabajado tanto en la visión, en la construcción de la, de la, de, del escena, del contexto, del ambiente y del cómo el personaje interactúa con eso, que parece que estuviera ficcionado, pero realmente es un trabajo muy profundo. Y creo que esa línea está cada vez más difusa, eh, pero es habitual en el cine eso, ¿no? Y también es habitual tratar de ponerle un rótulo, ¿no? O sea, tiene que ser o documental o docuficción, pero en realidad creo que más allá de todo, lo importante es, sí, o sea, contarle la historia que a uno le mueve por dentro, ¿no? Ahí llegas a Wiñay. Wiñay es una película que es lo que en cine se suele conocer como una película de carretera, una road movie, protagonizada por dos mujeres, que nos recuerda un poco a Thelma y Luis, por supuesto, porque siempre estamos buscando como referencias para ubicarnos.
Pero es una película, hay varias cosas que me interesa que nos cuentes de esa película. Primero, ¿por qué hacer una narrativa de viaje? Segundo, ¿por qué tú como hombre cuentas historias femeninas? Mm. Y tercero, ¿por qué eliges una zona rural? Bueno, lo que pasa con Wiñay es que para mí Wiñay es mi salvavidas, porque yo después de San Antonio me fue muy, y Diario de Piratas me fue muy bien, sobre todo afuera de Bolivia, llamé la atención de muchos productores que querían ponerme como director de alguna película. Y me llamó uno de Argentina, me dice, ¿tienes algún proyecto? Sí, yo tenía un proyecto de ficción que se llama Tres días después, Tres días después del domingo. Yo ya había ganado fondos para esa, parte de fondos para esa película. Pero seguía siendo muy joven, ¿no? Tenía 27, creo. Y el proyecto se cayó de una forma bastante fea, digamos. O sea, eh, no pudimos concretar los financiamientos de esa película. Fueron muchos años de trabajo y la coproducción se quebró. Y yo entré como una especie de hueco depresivo, así de que, o sea, y ya no podía levantar el proyecto, porque la gente me decía, pero empezá de nuevo o busca otros coproductores, pero era muy complejo. El cine a veces es así, es muy complicado realmente, o sea, eh, con los proyectos a veces, el proyecto se cae y se murió, ¿no? Perdón. Entonces, yo tenía ese proyecto y se me cayó. Y con eso también pasa que cuando pasan los años, tú eres alguien en la industria por 15 minutos, porque luego ya nadie te conoce nuevamente. O sea, porque todo el tiempo se renueva eso, todo el tiempo hay nuevos directores, nuevos productores, nuevas películas, entonces todo es momentáneo. Entonces en ese momento, después de que se cae ese proyecto, yo no tenía nada en carpeta. Y no sabía si iba a ser otra película o si alguna vez iba a ser otra película en la vida. Y claro, estábamos con Marie Soriano, que en ese entonces era directora de la Alianza Francesa, y ella me dijo, quiero que me acompañes, quiero ir por las montañas a un viaje que tengo, y justamente era un viaje de sanación para ella, y quiero que me acompañes y vamos juntos. Y le dije, va, pues puedo llevar una cámara, digamos así. Y me dijo, sí, ¿por qué no? Y luego, estando en casa, dije, pues esto puede ser algo más, digamos. Entonces, como tengo a ella que quiere, o sea, que está dispuesta a todo porque quiere hacer ese viaje y puede ser divertido, me puse a escribir el guión casi en automático y creo que en una semana lo tenía el guión. Era más complejo de lo que está en la pantalla, en realidad tiene mucha edición, pero y le dije, mandémonos, ¿no? Y tenía esta mi amiga, la Sara Faride, que estaba estudiando teatro entonces, como no teníamos plata, no teníamos nada de plata, entonces era hacerlo, lancémonos, digamos, ¿no? Y eso para mí era muy importante porque era mi volver a estar detrás de una cámara. Tampoco es que pasaron muchos años, pero para mí los primeros años de mi carrera como cineasta han sido muy activas, ¿no? Porque estamos hablando de las películas grandes, pero también he hecho entre medio muchas por encargo, ¿no? O sea, para Telesur, para televisión alemana, para televisión argentina, entonces estaba todo el tiempo produciendo y de repente estaba así en la nada. Entonces, para mí era volver a estar en contacto o volver a conectarme con el cine, con una camarita así chiquita, pero, ¿no? Así, sin luces, así, road movie, guerrilla total. Y la intención era hacer una película y ponerla en YouTube. Ese era el plan A. Y bueno, al final se dio de otra manera, pero el plan era ese. O sea, así de poco aspiracional era la película. Y siento, bueno, respondiendo a la parte de los personajes femeninos, siento que tengo una conexión con los personajes femeninos precisamente por mi madre, por mi abuela, por mis tías, porque son las personas con las que me he criado. Entonces, me resulta más fácil construir un personaje femenino porque tengo de referencia a mi madre, a mi abuela, como Ana, por ejemplo, en, en La hija Cóndor, que construir un personaje masculino, pero no tengo un referente así como, o sea, yo todavía con mi viejo, pero nunca he vivido con él. Entonces no tengo un hermano, pero tampoco he vivido nunca con él. Es muy difícil
para mí, quizás tengo que esforzarme más en hacer ese ejercicio, pero me resulta más fácil hacer personajes femeninos o conectarme con ellas, en este caso. Y básicamente Wiñay era la historia de ellas dos, que era muy personal para ellas también, que habían vivido una situación similar a los personajes. Entonces nos lanzamos con un guión muy, muy básico y con unas ganas de hacer películas muy grandes, ¿no? Pero afortunadamente lo que pasó ahí fue que se abrió un fondo en Uruguay para películas en construcción y me llamaron de Conacine en ese entonces, y que Conacine sabía que había filmado yo la película. Y me dijeron, che Álvaro, hay este fondo de postproducción, tú que has filmado, aplica, es hasta mañana. Yo digo, no voy a quedar yo, o sea, porque es una peli muy chiquita, no me van a apelar. No, no aplica, no hay nadie de Bolivia que esté aplicando. Aplica tú y sí o sí hay una plaza para Bolivia. Ah, bueno, entonces vámonos. Y apliqué y bueno, quedé seleccionado y dije, bueno, me seleccionaron porque era el único que apliqué. Digamos que lo entendí así. Y ya cuando fui a Uruguay, estábamos ahí con Juan Pablo Richter, estaba también con El Río. Y un rato con la directora de ese evento, de este fondo que lanzaron en Uruguay, Fiona Pitaluga, me decía, che, felicidades, la verdad, a mí me ha gustado mucho la peli. Y digo, bueno, sí te ha gustado porque eran las dos únicas de Bolivia que han aplicado. Y me dice, ¿cómo las dos únicas de Bolivia? Pero a mí me han dicho que no aplicaron. De hecho, son 12 películas de Bolivia que han aplicado. Digo, ¿han aplicado 12? ¿Cuáles? Y me dice, he aplicado esta película, no quiero dar títulos, pero aplicaron varios que estos años se estrenaron de directores muy importantes, ¿no? Y yo decía, yo no podía creer que habíamos pasado eso y que habíamos sido seleccionados, ¿no? Porque entendí que me seleccionaron porque no había, por falta de quórum, digamos. Y eso me dio otro impulso, ¿no? Dije, bueno, entonces la peli puede tener una vida más allá del YouTube, podemos estrenarlo en Theatrical, o puedo hacer unas ventas, no sé qué, o puede tener éxito, en pocas palabras. Y así fue, ¿no? O sea, igual en una escala muy más indie, pero le fue muy bien a la película y eso también lo que me permitió fue que volví a tener un network, restablecí mi networking con Wiñay. Eso me ayudó mucho porque luego vino Alejandro Quiroga y me dijo, tengo esta peli y quiero que me ayudes a producirla. Y tenía el networking para sostener ese proyecto. Y así, bueno, para arriba, digamos. O sea, como que ir escalándolo hasta hacer un networking cada vez más amplio. Pero esa ha sido un poco la travesía y cómo me ha servido Wiñay, ¿no? Algo que me comentabas en otra conversación es que justamente el proceso de Wiñay comenzaste a tener muchísima relación con las municipalidades del Valle y además comenzaste a encontrarte con historias, ¿no? Sí. ¿Está ahí el nacimiento del Eje Cóndor? Sí, totalmente. Claro que fuimos por Ayopaya, ¿no? Yo no conocía Ayopaya. Al hacer Wiñay, hicimos scoutings previos para ir a filmar. Y claro, el lugar me encantaba, era lindo, pero como puede ser lindo cualquier lugar, ¿no? O sea, me gustó mucho. Y hicimos Wiñay ahí, la alcaldía de Morochata nos dio un lugar para dormir, que era un coliseo, digamos. Y ahí nos dieron colchones y dormíamos ahí todos juntos en los colchones. Nos dieron comida. Yo en esa época, no, tú no sabes, pero en esa época era vegetariano. Ya, entonces, y como yo era vegetariano, la cocinera que de la alcaldía solo me daba lechuga, ¿no? Todos los días. Y empecé así a adelgazar demasiado y el equipo me hizo una intervención, por favor, come carne porque o sea, necesitamos que estés focus. Y entonces, claro, la alcaldía nos ayudó mucho, pero una persona clave ahí es el Aniceto Arroyo, que Aniceto Arroyo es un chango que conocí, porque actúa en unas películas de un grupo que se llama, no recuerdo el grupo, es un grupo en Sacaba de unos changos que hacen audiovisual, son muy locos, y hicieron una película que se llama El Traficante, o El Sobreviviente, creo, El Traficante, ¿no? ¿Mm? ¿Tú te habló de ellos alguna vez? Bueno, sí, pero he visto algo de ¿Has visto? Ve en YouTube, son de culto.
Y yo vi El Traficante y me parecía muy loco, ¿no? Esa película que muy recursiva, que tenía muchas referencias al cine thriller, a Tarantino. Excelente. Y claro, y luego vi El Traficante 2 que estaba mucho mejor, incluso así como que, wow, esto es cine, ¿no? Y, y el personaje principal era este chango Aniceto, él era el cubano, era su nombre en la película. Y me lo presentaron a él y claro, yo tenía muchas preguntas, pero también quería que actúe en Wiñay en un papel donde hace de lugareño. Y él llegó así con una mega camioneta, ¿no? Así me dijo, eh, mira, mi pueblo es aquí cerca, si te gusta este lugar te va a enloquecer. He dicho, sí, claro, todo bien. Y luego me prometió, me dijo, te podemos dar $10,000 para que vayas a filmar ahí. O sea, nunca se cumplió ya, pero me prometió en ese entonces eso. Y un día yo hice una amistad con Aniceto, de hecho incluso les propuse producirles El Traficante 3, porque me encanta la saga. Y claro, un día me llevó a Aniceto al lugar y era otra cosa realmente, ¿no? O sea, me volví loco en ese lugar y decía, encontré como un lugar donde me conecté mucho con el entorno, me transmitía muchas energías, sí, me gustó ese lugar y dije, tengo que hacer una película aquí. No sé si es el punto correcto por el cual uno debe empezar una película, pero en el caso mío fue así, ¿no? O sea, bueno, tengo que empezar aquí una peli y empecé a visitar frecuentemente el lugar, o sea, me quedaba un trecho de tiempo. Y un día con Aniceto me dijo, hay unos nidos de cóndores allá, vámonos, 5 horas caminando de ida, 5 de vuelta, para ver a los cóndores, es decir, una cosa de 20 minutos, porque se ponen un poco agresivos los pasos por el nido, ¿no? Por obvias razones. Eh, y fue todo eso, toda esa conexión que empecé a tener con el lugar, con la tierra, para mí fue muy, muy importante, ¿no? Y sí tenía la necesidad de hacer una película ahí, pero también entendía que Wiñay era una película muy guerrillera y que aquí tenía que dar un salto, tenía que saltar. Quería hacer una película de mayor volumen de producción, eh, sí, como las películas que me gusta ver, ¿no? O sea, quería hacer ese tipo de películas. En cuestión de imagen, de formato, quiero decir, ¿no? O sea, cuestión técnica. Y obviamente el guión tenía que estar a la altura de eso. Entonces empecé a escribir varias storylines, varias historias. Y en principio me enganché con una que era un retorno, era algo como Wiña, pero era un retorno de una persona que había sido criada toda su vida afuera y de repente la traían ahí. Y ella quería entender cómo funcionaba esa comunidad y quiénes eran, ¿no? Los que eran, no sé, muy cercanos a la familia. Y en ese guión tenía una partera de personaje, que era la partera a la que le decía, le daba como un background al personaje de esa película. Y bueno, como me gustó el tema de la partería, porque hay muchas, es que pues, no es, hacer un guión no es tan lineal. Yo estaba haciendo un documental que se llama Bienvenido a los Muertos, también con este chico de la familia Valdivia. Entonces el tema de la muerte también me gustaba mucho, ¿no? Me atraía mucho. Y la partera me conectaba con los nacimientos, entonces por eso tenía digamos, esa atracción tanto por la vida, la muerte, como entender cómo convivimos con esto en las comunidades, en nuestro entorno. Y como hacía yo ese documental, empecé a hacer otro documental sobre parteras, o sea, y empecé a filmar parteras. Eh, eh, Casi también para entender cómo, ¿no? Cómo trabajan las parteras y nuevamente para nutrir ese guión de ficción que estaba construyendo. Entonces, hemos empezado a viajar con Iris, que es mi pareja y es mi productora, que ella es Dula, entonces ella tenía conexión con muchas parteras rurales, entonces hemos empezado a visitarlas y claro, yo me juntaba con ellas y había como que diferentes formas de
ejercer la partería. En el altiplano eran mucho más, les iba mucho mejor en realidad en el altiplano, porque en el altiplano habían hecho esta conexión con la medicina occidental, o sea, trabajaban con los médicos y trabajaban muy bien. Pero en el valle más bien existía Fricción. esa fricción muy, muy fuerte, ¿no? Que tiene una carga de diferentes cosas, ¿no? O sea, poder, ¿no? Sobre todo, porque en el altiplano las aymaras, las mujeres aymaras tienen un empoderamiento económico, social, cultural, que les permite afrontar una discusión de igual a igual, en este caso con la medicina, ¿no? Y por eso es que exigían y hacían respetar su espacio. En el valle no pasaba eso, son mucho más precarias, no tienen ese poder económico, están básicamente, eh, viven muy aisladas en situación muy precaria, entonces los médicos sí las amedrentaban, ¿no? Y entonces iban desapareciendo. Y le conté esta historia a Niceto nuevamente, y él me dijo, bueno, pues, entonces, ¿quieres saber de parteras de acá? Yo te voy a presentar a mi partera. Entonces me presentó a la señora Vicenta y era pues el reflejo de una partera del valle, ¿no? O sea, era como que tenía toda esa sabiduría, pero también tenía esa experiencia de que no podía ejercer, casi le ejercía de manera clandestina, porque los médicos del Hospital de Independencia le habían prohibido, ¿no? Y no tenía forma ella de enfrentarse a eso. Entonces, ahí fue donde esa historia de las parteras empezó a cobrar fuerza y empecé a desarrollarla con más fuerza. Creo que la historia me vino un día y la empecé a escribir como que muy, no rápido, pero que como que la historia era, no me costó demasiado entender cuáles eran los puntos, de qué iba a ir la historia, cuál era el trayecto que hacían. Eh, y a partir de ahí, pues empezó a hacer la película, ¿no? Como que el guión, o sea, empezar a escribirlo. Eh, Durante mucho tiempo iba a visitarle a esta señora que no hablaba nada de castellano, nada, era todo quechua, o sea, no hablaba nada de castellano. Y yo no hablo quechua, sí entiendo, pero podía estar con ella horas y ella me hablaba y yo la entendía, ¿no? Había cosas que se me pasaban, pero por lo general sí la entendía y le acompañaba a algunos controles con cámara, tengo filmado todo eso. Entonces la filmaba manteando, la filmaba y era todo eso hermoso, ¿no? Y en ese lugar y el silencio que hay, algo que pasa en las montañas, que nada suena, solo cuando hay viento, después es un silencio total, ¿no? Eh, los sonidistas uruguayos que llegaron con mega equipos de sonido me dicen, no, suena, traigo todo esto en mano. Y digamos que ahí fui encontrando también la estética de la película, ¿no? En los tiempos, en esos momentos de encierro que yo sentía, en esos momentos de silencio que yo sentía, mi conexión con la señora Vicenta y cómo yo entendía que podía construir una historia a partir de este personaje, ¿no? Que básicamente tenía que ver con el linaje, ¿no? Su legado. Y ahí Clara sí es ficticia, no hay una persona que yo haya conocido que se asemeje con Clara, es fruto de la imaginación, pero apuntando a entender cómo funciona esto de la transmisión del conocimiento, porque esta señora no tenía a quién transmitírselo. Sí tenía hijos que se habían ido. Entonces, y ahí arrancamos, ¿no? Genial. Justamente construyes dos personajes y en La hija Cóndor laten dos historias. Sí. Late la historia de la partera, pero late la historia también de Clara, que es esta chica que tiene un don extraordinario para el canto. Y ese canto lo puede dedicar a lo devocional tradicional o lo puede dedicar a insertarse en quizás una de las industrias culturales más pujantes que hay en nuestro país, que es el del huayno zapateado, del huayno sureño, de la música chicha en general. Básicamente a partir de esas dos historias se construye un poco la peli. ¿Cómo Sí. encuentras a los dos personajes y cómo encuentras a tus dos actrices que como muchos de ustedes deben saber, han sido muy premiadas y aplaudidas en festivales internacionales? Sí, creo que cuando estaba, o sea, primero lo que
creo que es importante entender es que cuando yo estaba haciendo el ejercicio de la escritura del guión, eh, no me atraía en nada, no sé por qué, hoy quizás lo entiendo mejor, no me atraía en nada el circuito de Ana, de Clara en la ciudad. O sea, seguirla, ¿no? Como la clásica joven, joven va a triunfar a Nueva York, digamos, o sea, yo sí me sentía mucho más atraído por cómo iba a quedar la comunidad, porque mi conexión con la comunidad era esa, ¿no? O sea, yo como, digamos que estaba con la señora y esta señora partera estaba sola, yo quería relatar eso, ¿no? Esta soledad, este silencio que queda cuando los jóvenes se van. Entonces, por eso es que y no me interesaba mucho, o sea, nunca me llamó mucho la atención. Y ahora filmemos a Clara llegando y se establece y va al casting de cantantes y su primera presentación. O sea, eso nunca ni siquiera lo pensé. Pero sí entendí que tenía que tener este cambio de punto de vista. Y el cambio de punto de vista, pues es el momento en que ellas se miran, ¿no? O sea, se miran cuando se está yendo. Ah, no te estoy spoilando, pero hay un momento donde se miran, muy jodido, y es donde Clara le transmite el punto de vista a Ana, y ahí es donde la película empieza a ser Ana. Y ¿cómo las conozco a estos personajes? Bueno, yo ya tenía el guión, que lo trabajé mucho también, es justo decirlo, que tuve, hice residencias en Madrid, en Chile también, donde trabajé mucho el guión y me ayudaron mucho. Eh, y a Clara, bueno, un día estaba viendo TikTok y siempre veía TikTok. Voy a explicar primero por qué estaba viendo TikTok. Cuando estábamos filmando los de abajo. A ellos no les tienes que explicar Sí, por sí, qué sí, ver TikTok. pero ¿por qué? O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando estábamos haciendo los de abajo, hacíamos casting para el personaje de la chica Sonia, ¿no? Sonia es el personaje en los de abajo, si es que la han visto, que luego ganó ella, la actriz, el premio Astor Piazzolla en Mar del Plata como mejor actriz. Y estábamos haciendo el casting y Alejandro no encontraba el personaje, ¿no? Y un día lo veo como scrolleando Instagram y puso hashtag actrices colombianas. Tenía que ser colombiana la actriz por la coproducción. Entonces él puso hashtag actrices colombianas y me mostraba de Instagram, ella puede ser, ella puede ser. Digo, che, ponte serio, hermano, no podemos buscar actrices en Instagram. Estás loco. Y me dice, no, pero no sé qué. Y al final contratamos a una de las chicas que vimos en Instagram y fue una revelación, tanto que empezó a ganar igual premios. Entonces yo dije, bueno, creo que podemos usar las redes sociales también vamos rompiendo ciertos paradigmas. Y por eso dije, bueno, vamos a buscar en TikTok, pero digamos, no me he puesto a buscar, así hoy voy a buscar, sino estaba viendo y ahí la vi a Marisol con su grupo haciendo un trend, estos bailando así, y la vi a ella y claro, se parecía a Clara, a lo que tenía en la cabeza de Clara. Y alguien me preguntó, ¿y cómo sabías que se parecía a Clara? Yo venía siguiendo en otra comunidad una niña que tenía los mismos rasgos que la Marisol, y esta niña, por ejemplo, le tomaba fotos obviamente con permiso de los padres y la escuela y todo, y ella era la imagen de mi carpeta cuando estaba haciendo el proyecto de La hija Cóndor. Entonces, cuando había una imagen de Clara, era esta niña, pero era muy chiquita para interpretar, tenía 13 años. Entonces, y cuando vi a Marisol, era muy similar a Jocelyn, se llamaba la niña, muy similar a Jocelyn, pero con una edad, ¿no?, mucho más avanzada, adolescente, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a contactarla, lo cual no ha sido tan fácil. Primero, yo le he escrito un par de veces y nunca me han respondido. Luego me he enterado que, pues, claro, muchos hombres les escriben. Entonces, claro, entonces yo era uno más y dijeron, este es un stalker, y sí, ya descartado. Entonces, y apunté otros nombres más, pero era ella la que me gustaba mucho. Y bueno, Iris la contactó, fue mucho más fácil con ella, nos juntamos con la familia y yo tenía que juntarme con 2 o 3 chicas más de otros grupos.
algunas que son influencers que tienen su TikTok y todo. Pero cuando hablé con Marisol ha sido increíble porque yo no pensé que Marisol era una joven tan madura, tan centrada, o sea, tan talentosa. Simplemente al hablar con ella te dabas cuenta que tenía esa, no sé, tenía esa, no sé, consistencia, si vale el término, para la edad que tenía, era... Entonces ya yo la tenía ahí entre ceja y ceja. Y luego, como ya teníamos a Marisol, le pusimos unas clases con el Rommel, con el actor, ¿no? Rommel Vargas, para que un poco le ayude, pero ella tenía mucho oficio porque venía haciendo TikTok y la cámara ya lo tenía como, ya tenía ciertos... Tablas. Sí, sí, o sea, ya estaba acostumbrada a estar frente a una cámara, no le costaba tanto como a alguien hace unos 15, 20 años, ¿no? Pero necesitaba conectar con sus emociones. Y eso era muy importante para el personaje. Entonces, la tarea del Rommel era ayudarle a que ella conecte con sus emociones. La película es muy emocional, entonces eso era muy importante. Y en caso de Ana, sí era mucho más jodido porque era una señora mayor y tenía que hablar quechua perfecto. Eso me remitía a la señora Vicenta, ¿no? Porque ella hablaba solo quechua. Y tenía ciertas cualidades de mis ancestras, de mi abuela, de mi bisabuela, que eran mujeres así muy firmes, rígidas, con mucha sabiduría, porque la señora Vicenta, la real, no era así como Ana, era más amena, más graciosa, yo el personaje lo había dibujado un poco más como mi familia. Y claro, era muy difícil encontrar esto, pero además tenía que tener un poética al hablar quechua. Tenía que ser poético, tenía que modularlo, tenía que bajar el tono, subirlo o sea, tenía que ser actriz sin serlo, básicamente, ¿no? Y además físicamente tenía que estar apta para rodar 35 días en la montaña, de día, de noche, madrugadas, con lo duro que es hacer una película. O sea, era muy difícil. Hicimos un casting y vinieron como 150 señoras. Wow. Y estaba el equipo de casting, me apuntó una, hemos encontrado una y me la mostraron. Y hablé con la señora que era de Independencia, que era partera, pero hablaba muy bien quechua, pero no podía, digamos, el tono de voz no era muy poético, era más brusco, digamos, más... Eh, porque ella también era dirigente, entonces hablaba así un poco, era un poco más raspado, pero ella es la que interpreta el otro persona, la otra señora quechua, le dimos ese papel, pero todo el mundo me decía, es ella, pero yo no terminaba de estar convencido. Me decía, no, Álvaro, es ella, no busques más, estamos perdiendo tiempo, es ella. Hice un par de ensayos con esta señora como Ana y no me gustaba, pero sí la veía como el otro personaje. Pero todos, como ya estábamos muy cerca de rodar, ¿no? Me estaban encajando así, es ella. Y un día, así como que no podía, no podía con los nervios y la preocupación de que todo tiene que estar como en su lugar. Si algo no funciona, te puede arruinar todo, ¿no? Entonces, vi una carpeta, esto los productores me han dicho que ya no cuente, pero de hecho no cuentes ya esa historia. Pero un día a las 2 de la mañana, así como que la preocupación, me desperté y fui a la carpeta, al programa este de casting que teníamos, y ahí había una carpeta que decía descartadas. Entonces dije, aquí hay unas descartadas. Entré y había 6 fotos de 6 señoras con sus videos, todo de casting, descartadas, ¿no? Yo no sabía por qué las habían descartado. Y ahí vi a la señora María. Y llamé al día siguiente al equipo y dije, ¿por qué esta señora está en las descartadas? Porque me parece que está bastante bien. Y me dijeron, porque no camina muy bien. Yo, pero, ¿y por qué? O sea, me hicieron recuerdo que yo les había dicho que necesitaba que sea una persona que camine en la montaña como si hubiera nacido en la montaña. No es lo mismo que tú y yo vayamos que una persona que nació ahí. Entonces creo que la habían descartado por eso, porque no se iba a ver bien cómo caminaba. Y bueno, yo la llamé y la señora me dijo que ella recién se había jubilado de la radio quechua, que hacía radiodramas en quechua. Entonces eso era Gold.
y también que era de Morochata, o sea, era de Ayopaya, y su abuela era partera, y ella la había acompañado hasta los 15 años. O sea, ella era Clara cuando era joven. ¿Entiendes? Eh, y eso funcionaba muy bien con la historia, porque creo que tú lo has dicho en tu reseña, pero casi Ana y Clara son el mismo personaje en realidad, básicamente. Entonces me funcionaba muy bien y ahí empecé a ensayar con la señora, pero la señora no tenía muchos dotes de actriz, siempre lo exageraba, ¿no? Entonces igual Rommel así conectaba con la señora, y luego hicimos muchos ensayos y a la vez la Marisol no cantaba. La que canta en el grupo es la hermana, ella toca el acordeón. Y me dice, yo no canto. Y entonces ahí la llamé a esta amiga Noemí Flores, que es una cantante ancestral, y le dije, no, necesito que ella cante, pero no necesito que haga el do, re, mi, no necesito que entone, no necesito que haga así un canto maravilloso. Solo necesito que lo haga como ustedes hacían, porque ella, Noé, ella canta, es ese tipo de artista. Y Noé le dio unas clases, y me mandaba las clases todos los días, videos de las clases que le hacía a la Marisol, que nada era de canto, ¿no? Era todo conexión con la tierra. Se iban al jardín de la Noé y se echaban las dos, le hacían rituales, cada clase era un ritual para que Marisol se conecte con sus ancestras, se conecte con la tierra, se conecte con su entorno y el canto salga de manera natural. Y eso ha sido muy lindo, ¿no? Verlo, vivirlo. Y entonces Marisol también estaba muy comprometida y eso ayudó mucho. Doña María, hemos empezado los ensayos con ella y también se notaba que era una señora que, digamos, podías trabajar con ella, es decir, le decía a Doña María, esto dígalo de esta mano, y lo hacía, o sea, no se... Sí, no se bueno, ha tenido un par de caprichos, porque la película es mucho de miradas, ¿no? Y por ejemplo, me decía, ¿y aquí por qué no la miro a ella? Le digo, no, que mires al frente, ¿pero por qué? No, o sea, o hacía cosas de ella y le decía, ahora hágalo como yo le estoy pidiendo. y lo hacíamos de nuevo y generalmente esas quedaban. Creo que hay una cosa que ha hecho ella que sí se ha quedado en la película. ¿Y Marisol no cantaba antes? Y es su voz, la Sí, que total. escuchamos. Ella está cantando en set, es sonido directo. Pero no cantaba antes nada. Entonces, las Wow. clases han sido de canto, como te digo, ancestral, pero es un canto natural que le salga de las tripas, de adentro del corazón, ¿no? Del estómago, de los pulmones, de todo lado, que le remita a su pasado, a su conexión con la tierra. Marisol, por ejemplo, era una joven muy tecnológica, por decirlo de alguna manera. Ha nacido en la ciudad, pero la familia es de Pocona. Entonces ella, el proceso con ella ha sido conectarla con Pocona, con ese viaje de sus padres, de sus abuelos, la vida ahí, sus ovejas, sus montañas, sus apus, y creo que para que el canto le salga eh, con esa naturalidad como hace en la película, ¿no? ¿Cómo has logrado que congenien tan bien? O sea, ¿cómo construyes la química entre dos actrices que básicamente se acaban de conocer para ese proyecto? Me han preguntado eso varias veces y me cuesta responder porque creo que primero es que ambas han puesto mucho de su parte. Y segundo es que siento que al principio no ha habido esa conexión. De hecho, había cierta falta de química entre ambas. Cuando ensayábamos en mi casa, luego alquilamos como un estudio para ensayar y hacer pruebas, tampoco había la química. La química empezó a surgir cuando hemos llegado a Independencia. Creo que el lugar, el entorno, ha ayudado mucho en que ambas se conecten con su personaje y a la vez conecten con el otro, ¿no? Los ensayos y las pruebas que hacíamos antes eran un poco planas, pero es parte del proceso de dirigir, ¿no? A veces parece que no, y luego en el rodaje tienes que lograr que se vea, aunque no se siente, no sea así. Como director tienes que hacer que se vea que se llevan bien. Pero en el set, estar ahí, porque esa casa donde ellas viven eran ruinas.
la hemos reconstruido para la película, la hemos puesto techo, sí, la hemos hecho todo de cero prácticamente. Una casa que estaba en medio de la nada y, y creo que ellas han visto eso también, ¿no? O sea, han presenciado eso. Cuando han entrado a la casa, cuando los chicos de arte nos han dicho, la casa está lista, las he llevado primero a ellas y entren a la casa, a su casa, digamos. Entonces Marisol entró a la casa y tenemos filmado eso, creo que. Se vio como Clara, porque a Arte ella había hecho todo lo que le gusta a Clara en el, ¿no? O sea, había puesto fotos, cositas de Clara, de fútbol, porque ella juega fútbol. En el caso de Ana había puesto algunas cositas como de partería, como de medicinas tradicionales, mates, cositas así de cada personaje. Entonces era como que ellas realmente entraron a su casa donde veían todas sus pertenencias, ¿no? Es como su hogar. Y creo que ahí empezó, ambas lo sintieron más y eso ayudó mucho a que en set se genere esa química. Muchos de ustedes han debido ver en redes sociales a la señora María recibir el premio a Mejor Actriz en el Festival de Málaga, en el que ella se pone a cantar frente a una audiencia internacional y creo que ha sido un momento emocionante para todos los bolivianos. Evidentemente ese momento refleja el éxito que ha tenido La Hija Cóndor con el público, la conexión con el público nacional e internacional. De eso hablamos un poco con Álvaro. Yo no quiero alargarme mucho más en mi participación porque me gustaría que ustedes comiencen a hacer preguntas. Pero quería traer a cuenta eso para que nos cuentes. Yo ya lo puedo intuir, pero quiero que les cuentes un poco a los estudiantes. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido la señora Vicenta, la partera que ha inspirado la película de la película? Bueno, la señora Vicenta ha fallecido el año 2022. Ya que no lo he contado porque trato de no, a veces la gente se pone muy triste cuando lo he contado antes, pero sí, ya que yo estaba escribiendo cosas que pasan en el cine, ¿no? Que a veces uno no entiende por mucho que se esté muy industrializado. Eh, Estaba escribiendo un día, estaba esta tarde en la casa, como casi todos los días, y, y justo era carnaval y yo estaba escribiendo algo, no sé, proyecto, algo. Y veo en Facebook una noticia de 8 personas atropelladas en Ayopaya, en el carnaval, por un imprudente que borracho se puso a manejar y se llevó 8 personas. Y yo no sé por qué, viejo, pero dije, Doña Vicente está ahí. Yo no sé por qué lo intuí. O sea, fue como que me dio así un ras, como decimos, así como que, ay, no puede ser. Mira que Doña Vicenta no vive en Independencia Pueblo, vive en un cantón, que es de hecho por el entorno por el cual hemos filmado alrededor de su casa, básicamente. Ahí en un cantón que se llama Totorani, y que está a media hora de... Pero no sé por qué me vino de que ella estaba en eso. Entonces empecé a averiguar ese momento, buscar en redes sociales, y en ese entonces no estaba muy seguro del apellido, siempre confundía González con Domínguez, yo, Vicenta, a veces de hecho lo digo, doña Vicenta González y me corrigen Domínguez, claro, Domínguez, entonces siempre confundía su apellido y, y claro, empecé a buscar radios o redes sociales de Ayopaya y no lanzaban la lista, ¿no? No decían la lista de los fallecidos, solo decían 8 fallecidos. Y en eso alguien publica un parte policial y dicen, y la señora, no sé qué, Juan Pinto, Vicenta Domínguez. Y decía, no puede ser, no es González. Y yo seguía con la duda, pero estaba así muy estremecido por esto. Y lo llamé a Niceto, lo llamaba Niceto, y no me contestaba hasta que al final me contestó, así 2:30 de la mañana. Y le digo, che, estoy viendo aquí una noticia que doña Vicenta, de una señora Vicenta, ¿es nuestra Vicenta? Y me dice, sí, entonces es nuestra Vicenta, ha fallecido. Entonces ahí era como que, fuck, o sea, primero para mí fue muy duro porque lo intuí solo cuando leí que eran 8 fallecidos. Ha sido muy duro aceptar que ya no iba a volver a ver a la señora, que iba a ir a la comunidad y ella ya no iba a estar. Pero también es muy duro cómo terminan estas personas que tienen un gran valor en las comunidades. Ella que hacía un rol tan
importante para la comunidad, era muy querida. Aniceto, que ya tiene 50 años, ella fue la partera de él, o sea, de cuántas personas, ¿no? Y claro, fue como que también la película también es un homenaje como para Vicente y como tantas otras parteras. Mira que hay otra cosa curiosa que me pasó en esa época, que es con Willy Poma. Willy Poma es un documentalista aymara, cochambino de la zona aymara, que yo le estoy produciendo un documental que se llama Condenado. Es muy lindo el documental, es muy fuerte. Y un día estábamos con Willy en el auto y me señala a una señora en la calle. Él ya sabía que yo estaba haciendo tema de parteras y me señala una señora en la calle, que señora estaba vendiendo dulces en la calle. En una situación muy, muy precaria, ¿no? Ancianita. Y me dice, esa señora era la mejor partera de mi comunidad. Entonces eso también era muy, muy fuerte, ¿no? Como estas personas que tienen ese rol, casi son autoridades, tienen una conexión con las deidades de otro tipo que quizás muchos no podemos terminar de entender, terminan en esas condiciones, ¿no? Entonces fue como que todo eso fue como que la gasolina también que yo utilicé para escribir la película y tratar de ser lo más honesto, ¿no? Y posible con lo que estoy contando y no tratar de irme para un lado, para el otro, sino simplemente contar lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo sobre todo. Yo hago una última pregunta y después los voy a invitar a ustedes a que puedan conversar con Álvaro. Nos has hablado de dos proyectos. Evidentemente, no sé si vamos a terminar viendo un proyecto de documental sobre las parteras. A ver si nos cuentas eso. Está en work in progress. ¿Sí? ¿Es algo que estás Sí, pensando? O... no, sí está parado, pero sí lo vamos a retomar seguro, porque estaba muy bueno. Está muy bueno. Iris lo va a continuar, ¿no? Y el último es, ¿Fantasía Chicha está conectada con...? Sí, seguramente, seguramente. Eh, el proyecto de las parteras, sí lo queremos retomar. Pasa que hacer entre la última etapa de La hija Cóndor de producción, que es muy intensa, ha sido muy intensa la parte financiera, la parte de financiación, producción, y la de Diamante, digamos, y la de Condenado, o sea, los tres proyectos que estamos ahora ya sacando, eh, ha sido muy complicado volver a retomar el proyecto de las parteras, porque nuestro personaje principal se ha muerto también, ¿no? Que es la señora Vicenta. Teníamos otros personajes en el altiplano, pero es diferente la partería ya. Eh, Creo que un poco ya no tiene esa, como te digo, esa conexión con lo ancestral. En el altiplano está mucho más conectado ahora con lo occidental. De hecho, las parteras que nosotros filmamos en el occidente te venden Herbalife. Sí, 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 yo tengo una anécdota ahí que una señora, alguien me dijo, yo estaba yendo a Patacamaya a entrevistar a tres parteras, pero me dijeron, una de ellas le ha caído el rayo. O sea, que era la cómoda. Yo quería, yo me había olvidado cuál era, entonces quería averiguar por mis medios cuál era la partera que le había caído el rayo. Y cuando entrevisté a las tres me dijeron que les había caído el rayo, pero lo más chistoso es que la negaban a la otra, ¿no? Ella te va a decir que le ha caído el rayo, pero a mí, mira esta cicatriz que me ha hecho. La otra me decía lo mismo, y había una que fue más allá y me dijo, mira, yo le preguntaba sobre la cuestión la medicina tradicional, que sí ella empleaba, y me decía, yo ya no uso nada de eso, porque todo eso está contaminado. A mí me decía, tiene sentido, ¿no? Entonces está contaminado. Yo lo que hago ahora es que mando todo al extranjero y me devuelven en forma de un polvito blanco, que eso hace todo, cura el cáncer. Digo, ¿qué será ese polvito blanco, no? O sea, puedo conocerlo, digo, puedo ver cuál es. Así yo me imaginaba algo así como muy, no muy industrial, pero algo artesanal, pero que potenciado, ¿qué será? Y claro, cuando me dijo, esta tarde a las 3 puedes venir a mi casa, ahí la gente va a empezar a venir les voy a dar el polvito blanco. Y claro, voy, el polvito blanco era Herbalife.
Y yo le dije, pero esto es Herbalife. Claro, esto mandamos y nos devuelven potenciados. Era como que había perdido un poco el sentido de lo ancestral, lo tradicional. Y las otras señoras también vendían estos tés chinos, ¿no ve? Que haces café, té. O sea, ya había, pues, digamos que era otra mirada, que también está bueno. Queremos hacer un documental de eso, porque está muy interesante cómo estas transnacionales multinivel se han incrustado en las zonas rurales, sobre todo aymaras, con la religión y con los productos estos. Pero eh, sí, y después Fantasía Chicha es un proyecto en el cual me estoy metiendo un poco más en el centro de la música chicha y ciertos... No es una película tan poética como La hija Cóndor, de hecho siento que es un poco más oscura, un poco más arriesgada en términos técnicos y en términos estéticos y narrativos también, porque también me ha tocado en este proceso ver cosas muy complicadas y entender ciertas dinámicas que a veces no están incluidas en La hija Cóndor, pero en este mundo del mundo de la música chicha es una industria que realmente tiene unas lógicas muy intensas y tiene ciertas perversiones también que me resultan muy atractivas. Y estoy escribiendo sobre esto y el proyecto, después de La hija Cóndor, el proyecto llamó mucho la atención, ha salido hasta yo que solo tengo una sinopsis, no tengo nada más, ya salió en medios internacionales, como que ya la voy a filmar y todavía no tengo nada. Estoy investigando, de hecho quiero que termine todo este proceso con La hija Cóndor para meterme de lleno en el desarrollo de esta película. Pero sí sé más o menos por dónde va y es un rumbo que me encanta explorar, ¿no? Mucho podríamos hablar más con Álvaro Olmos. Yo quisiera, pero que ustedes puedan comenzar a conversar con él. Entonces, son tus estudiantes. A ver, chicos. Buenos días, Álvaro. Soy Alba Catalán, estudiante del quinto semestre de la carrera de comunicación. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es, primero quiero felicitarte por la peli, me parece una gran peli, y también agradecerte por el espacio de venir a contarnos todo sobre la película, porque creo que nos ayuda a conectar mucho más, a entender como que el trasfondo de la película y también como cochabambinos, que se ve mucho, ¿no? La ciudad de Cochabamba, siento que también ayuda a conocer más de nuestra cultura, que muchas veces estamos totalmente desorientados. Bueno, la primera pregunta era que cuando Clara va a la ciudad, siento que hay muchas como localías que para nosotros son muy conocidas, especialmente Alicia. La primera pregunta era cómo se te ocurre poner esa localía. No sé, siento que sale de todo el contexto de la peli, pero te saca una sonrisa si la conoces. Si eres de Cocha, claro. Exacto, y no solo de Cocha, creo que ya todos conocen, y más conecta con el público de la ciudad, que también creo que es lo que buscaba. Y la segunda pregunta que tenía es que, bueno, vi tu reflexión en Facebook sobre que, bueno, tenías todas las carteleras que había para la peli llenas y te querían sacar de la cartelera, querían sacar la peli de la cartelera o poner horarios inconvenientes. ¿Cómo te hace sentir eso como boliviano, como, no sé, como director, tener una peli tan buena que ha conectado totalmente con el público, teniendo salas llenas y que te quieran sacar? O sea, ¿cómo te hace sentir eso? Si la pregunta es a reprobar, perdón. Bueno, ¿sabes qué? Cuando tú estás haciendo una película tienes que confiar mucho en tu equipo. Yo tenía dos pilares en La hija Cóndor, que eran mi asistente de dirección, Lolo Paradel, un viejo lobo de mar de la asistencia de dirección, que trabaja para Netflix, para muchas películas uruguayas, y Nicolás Wong, que es el director de foto, que para mí ha sido un gran logro que venga la película. Él ha venido encantado, pero yo quería trabajar con Nico hace tiempo, y entonces tienes que confiar en estos dos pilares. Para mí eran mis dos pilares. Y cuando estábamos haciendo el scouting de la hija, yo quería filmar la parte del boliche,
acá cerca en la Blanco Galindo. Y claro, llegaron ellos y me dije, bueno, Nico me dijo, no, creo que no va a funcionar con todo lo que estamos haciendo y hagámoslo en Alice. Y el boliche que queríamos filmar acá, en la Blanco Galindo, íbamos a ponerle un letrero con el nombre, pero no era Alicia, era otra cosa vinculada con, no me acuerdo si era Limbo, algo así como que algo vinculado con el ¿no veas? Como con el submundo. Y claro, cuando queríamos hacer ese análisis, no podíamos, porque no podíamos sacar el letrero, pero sí en post hemos cambiado el alias, pero además teníamos la posibilidad de en post poner el nombre que queríamos, ¿no? Pero sí hemos tenido esa discusión durante la post de poner el nombre porque también nos remitía a ese sueño de Alicia en el País de las Maravillas y no tenía que perder conexión con, digamos, con algo, no podía estar gratis ahí el nombre. Entonces, por eso hemos hecho eso, que básicamente tampoco ha sido muy complicado. Ahora, el boliche, en realidad son 3 boliches, ¿no? O sea, sí, son 3 diferentes, que eso te da la posibilidad de hacerlo en cine, pero sí la decisión de cambiar la fachada ha sido del director de foto. Yo quería filmar acá, quería hacerlo más cercano a la realidad, pero él me decía, mira, por esto, por esto, por esto. Y creo que cuando lo hemos filmado, sí tenía razón, iba a ser imposible técnicamente filmar en la Blanco Galindo, hay mucho tráfico, mucho ruido. Nosotros éramos 8 camiones de un convoy de equipos, de gente, 50 personas trabajando en la película, entonces, y en esa escena en particular hay muchos extras, y tienes que establecer una base de catering, tienes que hacer una base de video assist, así como acá, ¿no? Donde una base donde están todos los monitores y todo el equipo viendo. Entonces era muy complicado y por esa razón lo hemos hecho también en Alice. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Cómo se siente tener? Ah, sí, de las salas. Me frustra mucho porque esto me ha pasado antes de lo que nos sacan de las salas, pero y el argumento siempre es porque no hay respuesta del público. Eso nos ha pasado con los de abajo, nos ha pasado con el visitante, me ha pasado con Wiñay. Entonces, siempre hemos aceptado, ¿no? O sea, siempre era como que nos tenían una semana bien las salas y en la segunda semana o nos sacaban o nos daban un horario pésimo. Pero la respuesta era porque no les está yendo bien y el cine es un negocio y yo puedo entender eso, ¿no? O sea, pero cuando me pasaron los reportes y creo que ha sido un poco, no voy a decir mala onda, pero me han pasado como a las 6 de la tarde del miércoles, me han pasado de que en todos los cines pasábamos a estar en la tarde, ¿no? A 3 de la tarde. Y yo, siguiendo el consejo de una amiga distribuidora, me dijo, sacale screens a todas las salas, ¿no? O sea, sacale screens. Entonces era muy difícil. Entonces yo tenía los screens de las salas llenas, ¿no? Y les digo, che, pero ¿por qué nos van a sacar? Hemos hecho más de 10,000 espectadores ya. Que eso en cine boliviano es muy difícil. Entonces hice un mini escándalo. Y lo que, y lo que me ha dado la película es que, por ejemplo, a lo largo de este tiempo, por el éxito de la película, he adquirido cierta muñeca con algunos sectores, con algunos sectores de distribución, políticos, etcétera, que no me gusta para nada, pero estaba dispuesto a usarlos. Como que les he dicho, por lo menos en Cocha me tienen que dar horario prime, porque si no me van a así como, voy a ir a los noticieros. Y he tenido que aplicar, yo que nunca, siempre como te digo, llevo todo en paz, de hecho no me ocupo, se ocupa Iris habitualmente de todo, tengo otras personas en empatía que también ellos ven todo, pero aquí yo agarré el teléfono y le tuve que decirles, si no lo hacen me voy a enfadar mucho. Y tuvieron en cuestión de horas, tuvieron que cambiar la programación. Y claro, yo hice un post que como advertencia, digamos, de que como ya sabía que habían cambiado el horario, pero lo puse como para que también la gente esté alerta
Y menos mal, sí, hasta hay algunos influencers que han hablado de eso, precisamente. Luego me ha llamado la prensa, Álvaro, ¿quieres venir a hablar y quejarte? No, pero no todavía, pero quizás. Así que, pero sí me frustra mucho porque no tenemos una institución que esté ahí por nosotros, ¿no? Eh, y claro, y luego yo ya entendí que el hecho de que nos saquen antes también, no es solamente por la falta de público, es que no nos quieren ahí. Y las salas están todas asignadas a las majors, o sea, los horarios están asignados, los espacios, tú no puedes poner tu afiche fácilmente, no puedes poner un standing en la sala, todos los espacios de cine comerciales están asignados. Andes Films tiene este, BF tiene este, Manfred Film tiene este, aquí tiene que entrar Michael, aquí tiene que entrar Avengers, y aquí tiene que entrar Spider-Man. No puedes poner tu afiche en el lugar donde está Spider-Man, porque ese lugar, ¿qué pasa si lo haces? Hay cines buena onda que han tenido esa deferencia, digamos. Entonces hay un sistema de multas. Es decir, una empresa, una major, un distribuidor grande de majors, Michael Jackson, que distribuye Michael Jackson, digamos, ya tienen películas para todo el año, ¿no? Todo el año está distribuido, los estrenos son los jueves y todo el año calendario ya se sabe qué se va a estrenar. Entonces, si tú no le haces un buen horario a esas películas, digamos, ¿cómo es que se dice? Que tú perjudicando al cine local, ellos te multan, es decir, o no te dan un estreno bueno, o te dan menos copias de un estreno bueno. Entonces, por eso tú ves que Michael Jackson tiene 6 horarios, ¿no? Porque eso puede estar en 6 salas, porque tiene 6 copias del DCP. Entonces, cuando les multan, les dicen, bueno, como me has quitado un buen horario la semana pasada por poner La hija Cóndor, ahora solo te voy a dar 3 copias de esta película, no sé cuál viene, la de Mario Bros, no sé cuál, sí, cualquiera. Y entonces, tienen un sistema, es como una mini mafia ahí. ¿Y qué pasa? Porque también sucede esto porque los proyectores 4K que tienen todos los cines, la mayoría de ellos no están comprados por los cines. Cada proyector de estos cuesta entre 25,000 y 30,000 dólares. Tú tienes una sala de 10,000, tienes un complejo de 10 salas, son 300,000 dólares, ¿no? O sea, es mucha plata. Entonces viene Sony y te dice, yo te pongo los proyectores, pero le vas a dar prioridad a las películas de Sony. Y ellos te pueden incluso monitorear lo que proyectas desde sus bases, porque tienen un registro de todo. O sea, ellos pueden ver a qué hora empieza la película, pueden ver cuándo no pones una película. Entonces está todo orquestado para que perjudique al cine local, no solo en Bolivia, ¿no? Eso es Latinoamérica. Pero justamente por eso necesitamos políticas e instituciones que nos protejan, ¿no? Contarles un poco lo que les ha pasado en Sucre. Bueno, en Sucre nos han puesto la primera semana a las 2 de la tarde, creo. Y afortunadamente la gente empezó a quejarse. Primero piensan que somos nosotros, ¿no? ¿Por qué no ponen horarios mejores? Digo, pues que quéjense al cine. El cine es el que les pone esos horarios, no podemos hacer nada. Entonces en Sucre la gente empezó a organizarse y han hecho reclamos airados contra el cine SAS y han hecho cartas, una asociación creo que de mujeres doulas o parteras, si no me equivoco, encabezó esto y convocó a mucha gente para que vaya al Cine SAS y haga un reclamo. Y ahora esta segunda semana en Cine SAS nos han dado un mejor horario nocturno, que es el mejor horario en realidad, porque la gente sale del trabajo y se va al cine. Si te ponen a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, no va a ir nadie, o sea, va muy poca gente. Más para una película boliviana. Entonces, en el Cine SAS nos han dado un mejor horario y desde que han cambiado el horario, tenemos igual todas las semanas sold out en Sucre. Porque también el cine no se espera un poco a que el boca a boca corra. Nosotros no tenemos plata para publicidad, no tenemos dinero para pagar influencers. Todos los influencers que hablan de la película lo han hecho de onda, ¿no? El otro día me ha escrito Corona. Alvarito, no sé qué. Puta. Pero yo en mi vida pensé que voy a conocer gente así, pero es porque ha visto la peli y le gusta y empiezan a sacar videos sobre eso. Y entonces lo único que nosotros pedíamos era que nos den la segunda semana buenos horarios, porque sabíamos que la primera iba a correr el boca a boca, que es nuestro principal medio de promoción. En realidad a la gente le gusta y si le gusta la recomienda. Pero si te dan malos horarios, pues ya no llegas
a concretar esa estrategia. Entonces, voy a ver qué va a pasar para la tercera semana. Quizás me veas en Unitel. Ya veremos. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más, por favor. A Luchito Rodríguez, docente de la FED. Lucho. Hola, Lucho. Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Álvaro, bueno, así cortito, en realidad queríamos saber que nos comentes un poquito más cómo ha sido el trabajo con el compositor, con Sergio Prudencio. Uy, esta es una historia. Si me prometen no decir nada. Bueno, mira, tú sabes que el Sergio Prudencio es músico y ha musicalizado películas legendarias del cine boliviano, ¿no? Creo que es el San Ginés, qué sé yo. Ese es de los clásicos. Entonces, yo tenía el sueño de trabajar con Sergio Prudencio, era mi objetivo que alguna vez trabajar con él, ¿no? No solo por la figura que representa, sino porque también es bueno, o sea, es un músico que ambienta, digamos, algunas películas, no todas, que tiene un particular don para ambientar ciertas películas. Yo lo contacté a Sergio y yo le pedí que yo quería que la música no sea autóctona. Él está más especializado en eso. Y le pregunté si podíamos hacer que la música no sea autóctona. Yo quería música incidental, atmosférica, pero sin instrumentos nativos. Quería un poco desprenderme de eso, ¿no? Y él aceptó. Entonces yo habitualmente, como ya tengo varias pelis, yo trabajo con músicos que me mandan demos, pruebas, y le digo, me gusta, pero esto hay que acomodarlo así. Yo le mandé referencias a Sergio Prudencio, o sea, le mandé las escenas con música de referencia de músicos que a mí me gustan, ¿no? O sea, Daniel Hart, qué sé yo. Y Sergio estaba muy pilas con esto, pero lo que yo no sabía es que él es muy clásico, es muy old school. O sea, él no te manda un demo, él escribe todo en partitura y luego va al estudio y con con la orquesta y graba la música. O sea, ya está grabado, ya no puedes echar marcha atrás. Entonces yo tenía mucho vértigo con eso. O sea, me decía, pero Sergio, voy a poder cambiar. Y me decía, sí. Entonces yo fui a La Paz, que fue un momento muy lindo, porque fui ahí al conservatorio y al ensayo, estaban ahí los músicos y Sergio me dice, esto es para la escena tal, y pum, no sé qué, yo le diga, pero es que no es la referencia que te he mandado, ¿no? O sea, suena muy lindo, es hermoso, pero no sé si es para esta peli. Tranquilo, yo lo voy a, no sé. Entonces, después yo tenía pesadillas. Sí, despertaba así como, creo que odio a Michael Jackson. No, así como, despertaba como que creo que no me va a gustar la música. Me acuerdo que desperté un día y le dije a Iris, creo que no me va a gustar la música. Y al día siguiente de eso, Sergio me mandó así un pack de la música y había un clip que duraba 10 minutos. Era como 10 minutos. Entonces puse la música y no me gustaba ninguna. Y lo llamé a Sergio y le digo, es que no me va ninguna, bro. Y me dice, a ver, haremos un zoom. Y era el clip de 10 minutos. Me dice, mover al minuto 5. Así movía. Ahí está mejor. No, entonces al 8. Prueba, error. Dije, pero, o sea, ¿cómo haríamos, no? Me dije, prueba, Álvaro, dale tiempo, que respire. Y la escena donde está Ana subiendo la montaña, él hizo con fagot. Yo la escuché y era así como que un despropósito. Y lo mandé a los productores y los productores me dijeron, no, esto es, o sea, ni por si acaso, ¿no? O sea, el protagonista es la música y te mata la escena. Y le dije, Sergio, esta escena, escuchémosla y vamos a sentir lo que, ¿no? Y yo estaba así todo el tiempo en esa reunión, así como que, ay, no me gusta. Y Sergio me dice, perfecto, pero funciona re bien. O sea, realmente, totalmente desconectados. Y ahí tomé la decisión de decirle, mira, creo que voy a buscar otra opción. Voy a buscar otro músico.
O sea, me ha gustado mucho, pero voy a hacerlo de nuevo. Sergio Pudredencio acaba de ganar, bueno, acaba de ganar el platino. O sea, no estamos hablando de, el platino es el Oscar latinoamericano, o sea, no estamos hablando de un compositor cualquiera. Sí, 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 sí. Le dije, Sergio, lo siento, pero voy a buscar otro músico. Por eso digo que nunca he contado esto. Y él creo que lo sintió muy, o sea, le pegó al orgullo. Y me dijo, muy caballero y muy profesional como es él, me dijo, voy a hacer la música de nuevo. Y quiero que, yo digo, voy a ir a La Paz, me voy a sentar contigo, vamos a pensar todo, o sea, harémoslo bien esta vez, no te lances tú solito a hacer la música, que luego he entendido que eso suele ser en otras pelis, y por eso a veces le dicen, ¿no? La música tiene más protagonismo, porque quizás nunca le han dicho, che, esto no encaja, ¿no? Como tiene una figura, es el maestro, entonces tiene una figura muy imponente, quizás ha sido difícil. Entonces yo le dije, haremos de nuevo, hemos vuelto a hacer y ya me gustaba más, ya encajaba, no era exactamente, pero sí encajaba más. Y él ha tenido la hidalguía de volver a hacer la música, hemos hecho pruebas y también él ha roto su paradigma, pues, porque él estaba como que grababa y era como que te mandaba clips de 10 minutos y tenías que buscar dónde ponerla. Entonces yo decía, yo quiero que empiece aquí, termine aquí, o sea, que narre la película, no que sea más atmosférica. Y la verdad ha sido un lindo trabajo. Está la Elvira Espejo ahí, la voz de ella. Y bueno, ya cuando terminamos la música, la segunda, ya me sentía un poco más tranquilo, ya sí me gustó mucho. Incluso hay algunas que están mejor que la referencia que le había pasado, para mi gusto. Y creo que eso también le ha hecho, ahora ha ganado Biznaga en Málaga también con la música del Sergio. Y lo más importante era como que en la película hay música cumbia, chicha, electrónica. Cuando la música de orquesta de Sergio se iba muy arriba, te rompía todo el equilibrio que había. Entonces yo necesitaba que baje un poco a la atmósfera, que sea un poco más sensorial, más atmosférica justamente, para que no sobresalga ni desentone la música electrónica, la chicha. Tiene que haber un equilibrio que creo que al final sí lo hemos podido hacer. Y me siento bendecido de haber trabajado con él. Y agradezco que él también dice lo mismo, ¿no? Y hemos tenido una buena experiencia al final. Pero ha sido muy lindo hacer todo eso. Ok, vamos con la última pregunta, por favor. Luego vamos por la dinámica. Bueno, buenos días. Perdón. Yo tengo una pregunta un poco más de relación entre películas. Y yo he sentido que Leila Condor dialoga un poco con Capitán Fantástico, con la película de Viggo Mortensen, en la que tú eres. No la he visto, ya. No. No la he visto, perdón. O sea, la cosa es que en esa película el señor o el Viggo Mortensen los cría a sus hijos de forma distinta. Los cría que en un bosque no tienen contacto con la modernidad, tienen otro tipo de cultura, otro tipo de educación. Entonces, mi pregunta iba más dirigida a ese sentido, digamos, de que esta tensión entre preservar una forma de vida y el deseo de integrarse al mundo moderno, la película busca cuestionar si realmente existe una manera correcta de vivir, o más bien busca mostrar la pérdida inevitable que ocurre en ambos caminos. Creo que un poco de ambas tiene, ¿no? Un poco de ambas. Pasa que yo vengo de familia, como que la mayoría acá, ¿no? Venimos de familias, no sé si todos, obviamente, pero por ejemplo, mi familia era del Valle Alto, es del Valle Alto, yo ya nací acá, y digamos, un poco siento que esas dinámicas culturales de identidad se han ido perdiendo cuando ellas vienen acá, pero hay otras que las preservan y las adecuan a su contexto, ¿no? Y, y también he sentido cuando la gente vuelve a las comunidades, porque siempre hay una suerte de retorno, aunque no sea físico, ¿no? También hay un retorno que es más mental, hay un retorno más que es lo que yo trato de proponer también, que sí, Clara vuelve, pero no quiere decir que todos tengan que volver. O sea, puede ser otro tipo de retorno, que tú te conectas con la tierra y ya es una forma de volver. Entonces, creo que esa ha sido un poco digamos, lo que pretendía hacer casi de manera intuitiva, porque tampoco es que tenga una intención manifiesta cuando estaba escribiendo la historia. Pero sí, esa es una de las lecturas que hay.
Y respecto a las referencias, por ejemplo, justo estos días he visto a partir de a partir de tu texto que algunas personas la comparaban con algunas pelis bolivianas, que sí, a mí me halaga mucho eso porque sí son referencias nuestras, pero yo, digamos, para hacer esta película, más bien creo que me he inspirado más en otro tipo de autores. Me gusta mucho Jonas Carpignano, me encanta Kelly Reichardt, me encanta, he visto Chloe Zhao, me gusta en Nomadland, y bueno, la última es un poco muy Terence Gilliam, la de, la de Hamnet, Ujú. has visto que tiene mucho de Terrence Gilliam. Malick, Ah, de Malik. tiene mucho de Terrence Malick. Pero, o sea, me ha inspirado mucho en estas pelis, sobre todo creo que en Carpignano hay una peli una trilogía que él tiene que se llama la trilogía de Cantabria, que es este chango que ha usado un sistema similar a La hija Cóndor, porque es un director italiano, pero del norte de Italia, que se ha ido a vivir al sur y ahí ha conocido entornos, subculturas, y ha empezado a retratarlas y digamos, usar también actores naturales, actrices naturales, y tiene una peli que se llama Mediterránea, otra que es Asiambra y la última que es Achiara. Véanlas, te las recomiendo mucho. De hecho, creo que me inspiró mucho en este director. Le he robado mucho. eh, y también hay otra película que me ha inspirado mucho, que es Ixcanul, del Jairo Bustamante, que de hecho Nico Wong le ha hecho fotografía a Jairo Bustamante, entonces también ha sido una razón por la que he traído a Nico Wong. Pero sí, o sea, agradezco la... Y si tú buscas películas, sobre todo latinoamericanas y quizás independientes también de cualquier latitud, vas a encontrar muchas películas que quizás tengan una conexión, porque es como el cine que veo también, ¿no? Es el cine que me gusta, con el que conecto y con el que quiero hacer también para conectar, para generar esa misma conexión con mi público, utilizando mis códigos, pero quizás estéticamente tratando de alcanzar eh, esta estética o esta visión que me atrae de otros directores, ¿no? Bueno, con eso hemos finalizado lo que es el conversatorio. Agradecemos mucho a Álvaro por acompañarnos. Ay, Ahora vamos a ir con la dinámica. Vamos a ¿cuál es hacer la unas dinámica? rondas de preguntas para que se puedan tener el premio de El ganar premio dos para la entradas dinámica. para la película este jueves que la vamos a transmitir. Así los que estén interesados igual nos pueden escribir. Ahí vamos a hacer su jueves. Así que vamos con las preguntas. Ya. ¿Tipo examen? Nombra 3 películas bolivianas. Ahí al fondo han levantado. Está apagada, la apagué. Esta está muy fácil. Deberían unas 5 por lo menos. Y de los 90. La bicicleta electrónica, el socio y el último bus de trabajo. Ah, mira, dos de los 90, 80, 90. Nombra 3 actrices o actores bolivianos, sin contar a las de la película. ¿Hay que ir? Hay que ir.